en la lista de espera. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está, buenos días? No vamos a extendernos en todo lo que hemos visto y sabido y que todavía en realidad nos tiene muy preocupados en La Oroya. Se han suscitado una serie de recuerdos, en realidad, cuánto tiempo viene durando este lío de Hernán. Esta discusión, que no solamente es en este caso, sino en general a lo largo y ancho de los proyectos mineros y de desarrollo, que es todos los estándares ambientales. Y finalmente, la otra pregunta, es decir, ¿en verdad solamente reaccionamos cuando las cosas se producen o en efecto tenemos un Estado que se da cuenta que tiene embolsados cientos de problemas, en realidad, sobre todo en los términos de producción, de relaciones laborales y de defensa del medio ambiente? Así que, en fin, ante esta situación, ¿qué cosa es lo que en este momento puede hacer, por lo pronto, la ministra de Energía y Minas? ¿Que se va a reunir? En principio, hemos venido nosotros reuniendo con las autoridades de La Oroya, concretamente con el señor alcalde de Yauli, así como con los dirigentes, en este caso sindicales, cuando primero tuvo que aprobarse el IGAC correspondiente, que era un requisito que pedían los postores para poder justamente presentarse a la licitación. Y siempre se le invocó a que cualquier decisión que se pudiera tomar por parte de tanto las autoridades como de los dirigentes fuera una decisión conversada, una decisión que no implicara ni actos de violencia ni cierres de carreteras, porque la idea es justamente trabajar con ellos de manera conjunta y buscar alguna salida. La alternativa dada era que el día jueves de la semana pasada se presentaran por parte de los postores, dado que se había cumplido, vuelvo a repetir, con la aprobación del IGAC, los sobres de postulación a este proceso. Esto no se dio. No obstante ello, se reunió el representante del ministerio con ellos en el ministerio para ver cuáles eran las alternativas, o sea, durante esta semana definir cuáles serían las alternativas que se podrían tomar. Y de manera más bien, diríamos, apresurada desde mi punto de vista, lo que ha hecho la población de la zona es el día lunes tomar la determinación de ir al paro a partir de las 12 de la noche del martes, o sea, de ayer, tomando las vías con las consecuencias que esto ha traído, ¿no? Ahora, el caso de Hernán es el más raro que tenemos, el de La Oroya, porque es lo contrario a lo que vemos en todas partes. En todas partes la gente reclama por una menor contaminación del ambiente y tener estándares más altos. A la gente en La Oroya en realidad lo que le interesa es tener trabajo y están dispuestos a que los límites que se han colocado para el impacto ambiental sean más relajados con tal de que la licitación tenga éxito y puedan seguir conservando, hay que decirlo, su única fuente de subsistencia. ¿Puede haber un margen de flexibilización? Se ha estado hablando y ha estado en todos los medios la comparación sobre los microgramos por metro cúbico que se permiten en el Perú, que dice que son 20, que en ninguna parte del mundo se pide tan poquito y que en Chile, por ejemplo, son 250. Lo han salido a decir los mismos habitantes de La Oroya, es decir, por favor, suban estos estándares, no nos interesa tener aire limpio y no tener trabajo. Ese es más o menos el espíritu de la protesta. Sí, mira. Complicado, ¿ah? Complicado, pero empezaré diciendo que efectivamente este es un caso que, a diferencia de Tía María y Conga, donde te pueden acusar de laxitud en exigencia ambiental, acá te acusan de rigidez en exigencia ambiental. Por eso yo hace poco en un medio dije, a uno como ministro del Ambiente lo acusan a veces de caviar y a veces de entrevista neoliberal, ¿no? Y ese es un balance interesante, y ese es el balance de una gestión. Ese es el ambiente en que se mueve. El ambiente está muy bien, en que porque significa que está en medio. Hay un balance. Bienvenido al club de los que un día somos apristas, otro día fujimoristas, otro día nacionalistas. Voy a tratar de ser breve e integrar la pregunta de Raúl y la tuya, Patricia. La pregunta de Raúl es, bueno, a ver, ¿qué esfuerzos, cómo hemos construido estos esfuerzos? No hay nada más que hacer. O sí hay algo más que hacer. Quizás La Oroya nunca ha tenido respuestas concretas. Vamos a ser sinceros. Sí, pero quiero decirte una cosa, Raúl, que es importante. Nunca como ahora en este gobierno se ha intentado ver la manera de poner en funcionamiento esa planta atendiendo el problema social de trabajo. Se han hecho todos los esfuerzos. Recordemos que La Oroya cierra el 2009, o sea, han pasado ya muchos años desde que cierra. Y se han hecho todos los intentos. Sin embargo, esta venta se frustró. Lo que me mueve al tema de Patricia. Lo digo con toda energía. A nadie, en este caso específico, se le ha exigido en ningún momento, en ningún segundo, bajo ninguna forma, directa o indirecta, cumplir con un estándar de 20.
El problema de La Oroya empieza con su PAMA, es decir, La Oroya dice, yo me voy a adecuar a las exigencias ambientales del año 97. Es decir, vamos 18 años de adecuación. Déjame terminar. Ese fue el compromiso de Oberran, ¿no es cierto? Originalmente lo hizo Metaloroya, si queremos ver la historia, y Oberran... Que ya se complica con lo empresarial, pero el compromiso surge en el 97. El tema de ECA, porque es fundamental. Y esto se fue prorrogando, porque ellos tenían que cumplir el 2007, el 2006 se prorroga por 3 años, el 2009 se dicta una ley y se hizo hasta el 2012. ¿A qué estándar? A Doerran cuando era Errenco. 365 microgramos por metro cúbico emisión diaria y 80 microgramos por metro cúbico promedio anual. ¿Ok? Eso que supuestamente debía cumplir al 2012. Ahora que la empresa que administra el complejo presentó el instrumento de gestión ambiental correctivo, se ha mantenido ese valor. O sea, lo que está en el IGAC, que cumpliría en 14 años, es decir, ya serían 32 del 97, es ese valor. Ahora, no 80% anual no sigue siendo bastante ya, es que ahorita voy a lo rudo, último, que me faltan 2 frases. No obstante ese valor de un instrumento de gestión ambiental que lo hace Profit, o sea, esto no es un problema del Estado que le pone algo. Profit hace el instrumento, define 14 años, privados también. Y Profit, como acreedor, es el administrador del complejo. De acuerdo. ¿Ya? Yo lo despediría si fuera el acreedor de La Oroya directamente. Pero bueno, eso es otro problema. Ellos hacen el IGAC, el Ministerio de Energía y Minas les da 14 años y no se presenta ningún postor. Vamos a suponer que 80 promedio anual que se fija el año 2001, Patricia, 2001, ni siquiera el 2008, el que ha sido criticado, el 2001 no lo acepta por 2 motivos. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuánto emite promedio anual La Oroya? 732 promedio anual. Eso significa que hay momento en que en una chimenea diaria te emiten 1000. ¿Qué estándar van a cumplir? Lo que te pone en evidencia es la obsolescencia del equipamiento. Pero, ministro... Pero lo último es la obsolescencia del equipamiento. Pero ahora dicen, no, relajemos ese estándar del 2001. ¿Sabes lo que pasaría? Que perderíamos el arbitraje al que está sometido el Estado peruano por $500 millones por Renco, porque si nosotros le damos a un nuevo operador mayor flexibilidad de lo que se le exigió a Renco, el Perú pierde $500 millones. 2.000 millones. Más. Ahora, de un arbitraje en Missouri. La pregunta Entonces, seamos sinceros. Y yo le digo a todos aquellos que dicen que es 20 y que hemos exigido 20, y eso es absolutamente falso. ¿Están dispuestos todos aquellos que están alegando lo de 20 a decirle a la población, bueno, señores, está bien, evitamos 1000? O sea, ¿de eso se trata? No ya, pero entonces ¿de qué se...? Perdón, Patricia, vamos a hacer una pausa. Sí. Con ampliación de noticias, y antes de continuar conversando tenemos de inmediato lo que aparece en normas legales del peruano. A propósito de La Oroya. A propósito de La Oroya. Autorizan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú en la provincia de Yauli del departamento de Junín. Bueno, pues es un asunto complicado, como es natural. Va a intervenir las Fuerzas Armadas durante un mes, del 12 de agosto al 10 de septiembre del 2015, para asegurar el control y mantenimiento del orden interno. Siempre hay, por supuesto, una cláusula que nos señala que la intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente resolución suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión y afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes, tratados internacionales, etcétera. Bueno, pues es lo que de alguna manera venimos conversando. Es decir, ahora, ministro, ¿qué visos de solución podemos tener en el corto plazo? Es decir, porque al final de cuentas seguimos, un poco como en el caso también de Tía María, que hay aparentemente una detención de la situación, pero luego esta se prolonga indefinidamente. A ver, en el intermedio, en la pausa, hablaba Patricia, me parece genial el término, estamos buscando la cuadratura del círculo. Porque aquí, seamos sinceros, aquí tenemos un grupo de trabajadores al que queremos atender, pero tenemos un problema ambiental fruto de 2 motivos: una obsolescencia maquinaria y fruto de una privatización fallida, frustrada y yo podría decir hasta corrupta, que se inició en los 90, que trajo a una persona que no le hizo ningún mantenimiento a la planta y que hoy día estamos pagando esa factura. Entonces, al prender esos circuitos, que son 3, el de zinc, el de plomo y el de cobre, tenemos una emisión diaria que puede superar fácilmente los 1000 microgramos por metro cúbico. El gobierno no va a ceder en precisamente
lo que está pidiendo, a grosso modo, los trabajadores y la población? Relajar las normas medioambientales. El estándar que se está aplicando del 2001 no se puede mover. Ahora, es un estándar del 2001 que es absolutamente razonable. Es falso que estemos exigiendo el 20, 80 diario, pero el 2001 no se puede mover por el tema del arbitraje y porque al Estado le corresponde hay unas reglas que se tienen que cumplir para todos. La salud de las personas. Ahora, si es que La Oroya, el centro metalúrgico, no reabre, La Oroya como ciudad va a dejar de existir. Ese es el dilema en que están. Sí, y la tendencia, me la recuerda Ricardo, que La Oroya ya se cierra el 2009, la fundición, y la estadística señala, yo tendría que confirmarla, pero hay gente que habla que hoy día habita en Oroya el 25% de la gente que habitaba mientras operaba la fundición. Vamos a suponer que estén 30, números más, números menos, porque efectivamente se mueven alrededor de esta actividad económica. Y esa gente que está ahí, ¿por qué? Porque durante la liquidación se ha hecho una ficción, se les sigue pagando aunque no trabajen. ¿Y quién le paga la otra operación de Doerran, que es Cobriza? Porque Cobriza sí opera. Entonces, del sueldo de Cobriza sacas una parte y le pagas la mitad del sueldo que correspondería a un grupo de trabajadores de la fundición de La Oroya. Pero que en realidad eso es financiar un mecanismo de presión. Eso sí, es financiar, es la crónica de una muerte anunciada. Pero al mismo tiempo es un remedio pues falso. Es un remedio falso, ¿no? Porque no puede sostenerse en el tiempo. Ahora, hay que buscar alternativas laborales, porque el tema de la viabilidad o inviabilidad de la planta es algo que nos merecemos discutir políticamente. Yo te digo, no solo como ministro del Ambiente, como ciudadano peruano, yo creo que los peruanos no estamos dispuestos a suponer que por una cuestión laboral vamos a permitir que se emita 1000. Eso me parece a mí una locura. Una locura. Nos crea un problema internacional, además. Entonces, hay que decirlo con claridad, existe la posibilidad de que la refinería de La Oroya, tal cual está, no vaya más, porque si no es negocio, se va a tener que cerrar. Y entonces el Estado tendría que planear una suerte de alternativa laboral para todas esas personas. Sí, porque ojo, que en esa zona no puedes hacer nada más. Y es más pronto de lo que pensamos, porque esta decisión, Patricia, esta decisión se tiene que tomar el 24 de agosto. De acuerdo. El 24 de agosto se toma la decisión los acreedores de qué va a ocurrir ahora que no se presentaron postores. Y la decisión de los acreedores en una relación privada, porque es una relación privada, aunque esté SUNAT, es una relación privada de acreedores, puede ser vendamos esto pieza por pieza. Vamos a otro tema que es el tema de Iquitos, ¿no? De acuerdo al gobierno regional, más de 6.000 personas se han movilizado pidiendo que el lote 192 sea administrado por la empresa estatal Petroperú. Aquí tenemos también. A ver, ministra. A ver, bueno. ¿Otro rompecabezas o no? No tanto como rompecabezas. Lo que ha sucedido es que la licitación ha quedado desierta porque no se presentaron los postores, y esto lo que lleva es a desarrollar un plan B por parte de Perú Petro, que es la entidad que le corresponde administrar los contratos, y en esa línea el plan B está previendo varias alternativas. Primero, la negociación directa, que es lo que ya cabría dado el tiempo, que también es corto porque se tiene que tomar la decisión antes de fin de mes, y una negociación directa para ver si se otorga un contrato de licencia por 30 años o un contrato de servicios por 2 años que permita trabajar un nuevo proceso de licitación en los siguientes 2 años. En ese plan B se está tomando contacto por parte de Perú Petro con las empresas justamente que manifestaron su interés de participar en esta licitación para ver cuáles serían las condiciones de la contratación. Todo esto bajo definitivamente la condición que se estableció en la licitación o en las bases de la licitación original, que es la participación de Petroperú con un 25%. O sea que los requerimientos, en todo caso, el pedido de la población de Loreto se está atendiendo con esta participación que tendría Petroperú en el contrato que se celebrara, ¿no? Bueno, el comunicado es mucho más severo, ¿no? Aquí estamos los pueblos indígenas para defender lo que nos robaron. Este lote tiene que ser otorgado a Petroperú. No permitiremos 30 años más de abuso en nuestras tierras. Son décadas de contaminación y enfermedad que sufre nuestro pueblo. Esta lucha recién está por empezar. Claro, siempre las manifestaciones de las comunidades son, diríamos, polarizadas de esa forma, pero nosotros hemos venido en paralelo trabajando el proceso de consulta previa justamente para la licitación, y las comunidades también, cuando se les explica, entienden la situación. O sea,
Petroperú en este momento no está en condiciones de asumir el lote a la totalidad porque no tiene definitivamente los recursos para hacerlo, pero se le está dando la opción de participar con este 25%, que creo que es la manera como la empresa puede regresar a las actividades de lo que le llamamos el upstream, o sea, la explotación y exploración, ¿no? Y progresivamente aumentar esa participación. Podría ir aumentándola en la medida que demuestre, por un lado, eficiencia, que es otro tema que va en paralelo. Petroperú está en este momento en un proceso de reestructuración justamente para convertirla en una empresa eficiente. Entonces, este 25% permite la entrada, la empresa se vuelve eficiente y posiblemente podría aumentar su participación con el tiempo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No, muchas ¿Algo gracias. que quiera agregar usted? Solamente probablemente diría que ¿Cómo está midiendo el ambiente? El ambiente. En esta medición del ambiente, el caso de Iquitos y Petroperú está a la mitad de un Tía María y un Loroya, porque es bien interesante, son pueblos indígenas que no rechazan el petróleo, sino que están haciendo que sea la empresa pública, que es otro escenario. Y entonces ahí ya entra de por medio no un tema ambiental, sino el famoso tema de la subsidiariedad del Estado. ¿Entra o no entra? ¿No? Porque sin perjuicio de eso, yo creo que se ha trabajado muy bien la agenda ambiental y la agenda social. Eso no está en discusión. ¿Y Tía María sigue en la congeladora o está calentándose? Está en estado de prudencia, y me parece correcto que haya prudencia en este tipo. Y es importante, creo yo, porque... Prudencia y paciencia. Prudencia y paciencia. Toca también. Y yo quisiera política, ahí a ese respecto sí hacer una precisión nada más, y fue que hace 2 semanas que justamente me llamaron de radioprogramas para preguntarme qué había sobre el rol del diálogo. Yo dije que estábamos en condiciones, habíamos coordinado con el ministro de Agricultura en comenzar a tener las conversaciones a partir de la semana pasada o de esta, y la reacción inmediata por parte justamente del presidente de la Junta de Usuarios fue: solamente dialogaremos si se dice que la mina no va. Sin embargo, acabo de escuchar ayer o leer declaraciones del propio señor Cornejo que dice: no, si estamos dispuestos ahora a conversar de todo, y me parece maravilloso. Las puertas del ministerio están abiertas. Una invocación de un segundo en el tema de la Oroya. Creo que es importante que la Defensoría del Pueblo se pronuncie, porque en este tema de estándares y de salud y de derechos, que la Defensoría dé un pronunciamiento, como lo hacen muchos otros temas, que se pronuncie sobre si se debe o no relajar un ECA. Sería importante escuchar. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Y suerte en estos días. 8:59, vamos a hacer una pausa.